No hay enfermedad que resista al poder de Dios. Dios te bendiga, estimado hermano, mi estimado amigo. Te saluda el guerrero de Jehová, deseándote muchas bendiciones en este día. Que la paz y la misericordia de nuestro Dios obre para con tu vida, para con tu familia, para con tus hijos y tu ministerio, declarando victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero trasladarte una palabra, un mensaje que sea de mucha bendición para tu vida, reconociendo que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, y que para Él no hay nada imposible. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Dice la palabra. En realidad, pues no hay nada imposible para nuestro Dios. Dios tiene un poder exageradamente grande, difícil de poderlo dimensionar, de poderlo cuantificar. Si se pudiera contar, no lo podemos, porque es un amor, es un poder tan grande que Él tiene. Quiero compartirte, quiero trasladarte una palabra que viene a mi mente en esta oportunidad. Y recuerdo lo que dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de que a la entrada de una iglesia que se llamaba La Hermosa, siempre se sentaba un hombre cojo de nacimiento, el cual pedía limosna todos los días. Y la gente que entraba, los religiosos que entraban a ese templo, pues por ende se solidarizaban de la necesidad de este cojo de nacimiento y le proveían una moneda, el cual pues muy probablemente le servía para su alimentación. Pero en una oportunidad, dice la palabra del Señor, que Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Pedro y Juan, los discípulos que habían experimentado, que habían andado con el Maestro, que se habían dado cuenta el poder tan grande que radicaba en Jesucristo de Nazaret. Entonces ellos subían a la hora de la oración y le sale este hombre pidiéndole una limosna. Mas Pedro, que era el discípulo más atrevido, más osado, le dijo, pues yo no tenemos nada que darte. Y muy probablemente así era, pues no tenían nada que poderle dar. Pero sí había algo tan especial. Tal vez dinero materialmente no tenían, plata materialmente no tenía, pero había algo poderoso en la vida de estos hombres. Y ese algo poderoso no lo puede comprar ni la más grande riqueza de este mundo. Ese poder que ellos tenían, eso que radicaba en ellos, nadie lo puede comprar, porque el poder del Espíritu Santo no se compra con dinero. El poder de Dios no se compra con dinero. Entonces le dijeron, dice que el cojo de nacimiento fijó los ojos en ellos, viéndolo, a ver qué es lo que ellos le daban. Pedro lo único que le dijo, levántate, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y dice la palabra del Señor de que ellos le dieron la mano y lo tomaron de la mano y lo levantaron a él. Pero lo sorprendente fue de que este cojo se paró, comenzó a brincar, a alabar a Dios, danzando, glorificando a Dios. Entró al templo dándole gloria a Dios por lo que Dios había hecho. Pero viene tras de esto, viene algo, y es la reacción de la gente. Es la reacción del ser humano. El hombre religioso, óigame bien, el hombre religioso, para él le impresionó, pero no de una forma positiva, sino que de una forma negativa o destructiva. Porque para ellos le fue normal ver a este hombre cojo de nacimiento, 40 años dice la palabra. 40 años aproximadamente tenía este hombre. 40 años de estar cojo y le era normal a toda la gente verlo ahí sentado. Lo anormal fue que cuando Pedro y Juan declararon una palabra y en el nombre de Jesús y lo levantaron, cuando lo vieron andar, le llamó la atención a todos. Comienzan a preguntarle y a decir a estos hombres que cómo había sucedido eso, porque la gente es maravillada. Y Pedro y Juan le dijeron, no, aquel Jesús al que ustedes entregaron para que fuera crucificado, para que lo mataran, aquel Jesús a quien ustedes lo condenaron, mejor pidieron que les entregaran, que dejaran en libertad a aquel delincuente y que condenaran a Jesús cuando ya Pilato había designado dejarlo libre. Ustedes mismos dieron el aval. Ese Jesús es el que hizo el milagro. Ese Jesús es el que hizo el milagro. Entonces el mensaje que yo te quiero trasladar en esta tarde, mi estimado hermano y amigo, es de que ese mismo Jesús que levantó a ese cojo de nacimiento, a ese mismo Jesús que Pedro y Juan declaraban y le decían, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Ese mismo Jesús sigue obrando con poder. Ese mismo Jesús sigue obrando porque el poder de Él no ha terminado, no ha caducado.
El poder de Él no ha menguado. No se ha subestimado a la máxima expresión. No, el poder de Cristo, el poder de Dios, sigue siendo poder de Dios. Y con el poder de Dios no hay nadie que pueda resistir. Cuando Él decreta una palabra, esa palabra lleva poder, lleva respaldo. Esa palabra tiene que surgir un efecto poderoso. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa que sale de la boca de Jehová. Cuando Jehová decreta una palabra, esa palabra lleva poder, lleva unción, lleva respaldo. Es una dinamita que quiebra, que rompe y que hace pedazos todo aquello que nos sirve. El diablo le agrada, el diablo está encantado. No le importa ver a la persona esclavizada en el pecado. No le importa ver a aquella persona coja, aquella persona endemoniada durante muchos años. Allí se ve normal, pero lo anormal es cuando viene Dios y obra con poder y liberta a ese endemoniado. Es cuando la gente se levanta. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, óigame bien, la gente no le parece extraño, le parece raro el ver cómo Dios tiende a obrar. Pero ese mismo Dios poderoso que obró para con el paralítico, que era conducido por 4 hombres en una camilla, que entró por el techo donde el maestro estaba predicando, aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre, que cuando esta mujer dijo, con solo que toque el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana. Aquella persona que creyó que su hija iba a ser sana, la hija de Jairo, dice la palabra, que estaba muerta, y cuando Jesús llegó, solamente le dijo, Talita Cumi, levántate, y esa niña recobró vida. La suegra de Pedro estaba enferma con una gran fiebre, pero cuando Jesús llegó la tocó, y esa mujer se levantó y le servía. Así de igual manera te puedo mencionar el montón de milagros, el montón de prodigios que hizo el maestro. Solo declarar una palabra. El endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros, aquellos endemoniados que salían al encuentro de él, los endemoniados se sujetaban al poder de la palabra. Los endemoniados se sujetaban con solo que veían la presencia, la persona de Jesús. Los endemoniados no podían resistir. ¿Por qué? Porque en la persona de Cristo Jesús hay poder. En su persona hay poder. Los demonios tiemblan porque no pueden resistir a la presencia de un Dios vivo. Los demonios tiemblan porque no pueden resistir. Cuando Dios decreta una palabra, cuando Jesús caminaba, donde Jesús ponía su pie, allí temblaba la tierra, allí temblaba, óigame bien, los mismos demonios temblaban. ¿Por qué? Porque donde ponía el pie el maestro, llevaba sanidad, llevaba restauración, llevaba poder, llevaba liberación. Él dijo en Lucas capítulo 4, en el versículo 18, dice, el Espíritu de Jehová me ha ungido y me ha enviado a darle libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a anunciar el año agradable del Señor. Ese era el propósito del maestro, anunciar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, sanidad a los enfermos, que los ciegos pudiesen ver, que los cojos pudiesen andar y caminar, que los sordos pudiesen escuchar, que los mudos hablaran. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús de Nazaret sigue siendo Jesús. Dios sigue siendo Dios y sigue obrando con poder en favor de la vida de las personas. Yo te digo en esta hermosa tarde, mi estimado hermano y amigo que me estás escuchando, solamente crea esta palabra. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees, óyeme bien, si tú crees, todo le es posible, porque así lo dice la palabra, que al que cree, todo le es posible. Y yo creo en esta tarde, yo lo creo en el nombre del Señor, de que mi Dios sigue siendo Dios. Él sigue gobernando, Él sigue reinando con poder, y sus milagros siguen existiendo. Oh, bendito sea tu nombre, Jehová. Obra por la palabra, Dios mío. Yo quiero orar en favor de tu vida en este momento. Señor, obra por la palabra. Mira cuánta necesidad, Dios mío. Hay personas que están pidiendo un milagro, Señor. Hay personas, Señor, que están pidiendo un milagro. Tal vez donde la ciencia médica ya los desahució, donde los médicos le han dicho no tienes cura a tu enfermedad. No importa qué enfermedad sea, la ciencia lo puede desahuciar. Pero quien tiene la última palabra se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando tú declaras una palabra, Dios mío, todo diagnóstico clínico se quiebra. Todo diagnóstico de los médicos se quiebra, porque el médico por excelencia se llama Jesucristo de Nazaret. A ese Jesucristo yo te predico, a ese Cristo yo te anuncio en esta tarde. Cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, cree en su poder, cree en el poder de Él. Él tiene poder. Los cánceres se quiebran, el SIDA se desaparece, las enfermedades desaparecen de los cuerpos cuando sale una palabra poderosa de Jehová. Obra, Dios mío, haz un milagro poderoso. Esa mujer está pidiendo milagro, Señor. Ese hombre está clamando por un milagro en favor de sus hijos y de su familia. Obra en esta tarde por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya.